Bienvenidos a otro episodio más de Jefas y Jevas, tu podcast favorito de finanzas personales y empresarismo de la mujer latina. Soy Celina Nogueras, Purpose Driven Latina, empresaria fundadora de Moab Design Agency y creadora de Jefas y Jevas. Este podcast es para ti primero si tienes hijos y tú quieres ponerle la semilla empresarial desde jóvenes. Este podcast es para ti si tú te crees que tú tienes un negocio nada más y tú te estás volviendo loca y tú quieres saber cómo lo hacen los pros, cómo pueden juggle muchos negocios simultáneamente. Te digo que no te puedes perder este episodio. Y si tú quieres saber también cómo transicionar un negocio de Latinoamérica o Puerto Rico y hacerlo una empresa con alcance global, te digo que no te puedes salir de escuchar este podcast donde voy a estar hablando sobre la historia de las hermanas Carvajalino. Son un grupo de hermanas colombianas, son 3 hermanas colombianas, ya mismo presento a nuestra anfitriona, que desde los 8 años están con mentalidad empresarial. Y a mí, cuando yo leía esta historia, a mí mi pregunta era, yo quiero conocer a esos padres, porque de algún sitio tiene que haber salido, y bueno, me eduqué para saber que viene de los padres, ¿verdad? Porque puede venir de otros lugares. Así es que aquí hay una historia maravillosa que queremos estarle contando hoy, y estamos contando en el día de hoy con Daniela, quien es la fundadora de Biz Nation, que es una revolucionaria plataforma que ofrece más de 105 cursos en línea sobre emprendimiento, tecnología y educación financiera, que está en 9 países de Latinoamérica y en las empresas que han tenido, han sido reseñadas, imagínense que ha sido reseñada hasta en Forbes. Así es que pendiente a esto, pero antes de presentarla, quiero decir que si les gusta nuestro show, si les gusta nuestro podcast, es importante, ¿verdad?, que ustedes vayan allí, le den subscribe, comenten, nos dejen un comment, porque eso ayuda a que le llegue a otras mujeres y esta misión de seguir empoderando mujeres se amplifique. Y quiero darle las gracias a nuestros auspiciadores, sin los cuales obviamente este podcast no es posible. Nuestro almacén del vino con el champancito Pommery, que ya tú sabes que ese es el champán de toda jefa y jeva, y la firma legal Ferraioli, quienes son especialistas en derechos de autor y en todas los derechos corporativos que una mujer empresaria necesita atender. En Ferraioli lo atienden. Así es que sin más, vamos a pasar a nuestra invitada de hoy. Hoy tengo a mi lado a una jefa y jeva, Daniela Carvajalino. Bienvenida. Gracias. Con esa mega introducción, feliz. Sí, qué bien. Bueno, nosotros súper contentos de tenerte aquí, o sea, porque genuinamente, ¿verdad?, el que lee, el que te ve por las redes sociales, el que lee la historia, ¿verdad? Y las historias no solamente narradas por ustedes, narradas por otros. Dicen, aquí hay una semilla de esas que salen poco en la vida. Y yo quiero saberlo todo sobre ella. Ustedes, parte importante de su historia es que ustedes son 3 hermanas, ¿verdad? Los nombres de las otras hermanas. Karen y Stephanie, un saludito para Karen y Stephanie, que ellas van a estar escuchando este podcast. Ustedes empezaron desde chiquitas, menos de 10 años, con una iniciativa con chocolates. Entonces, aquí en Puerto Rico la gente se va a identificar, porque quien no tenga aún hijo en una escuela, por lo menos a veces las escuelas privadas, que te dan los chocolates para levantar fondos para las clases. Pero yo creo que ustedes dijeron, no es para la clase. Ustedes iban a levantar fondos para ustedes. O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo pasó eso? Yo creo que ahí hay un punto importante, porque me encanta que empezaras con el tema de la educación, porque esa es mi mayor bandera, el tema de la educación. Yo creo que somos, o fuimos en ese momento, niñas ordinarias, como cualquier otra, con una educación extraordinaria por parte de mis papás. Entonces sí, teníamos 6, 7, 8 años, empezamos vendiendo chocolates, tocando las puertas, o sea, no era en el colegio tanto, era puerta a puerta, acosando literalmente a los vecinos. O sea que la destreza del hustling ustedes exactamente la desarrollaron a los 8 o 9 años. 9, 8 años vendiendo así, literalmente tocando las puertas de los vecinos. Son 35 apartamentos a que íbamos día de por medio. Y al comienzo, obviamente. Esto era en Cartagena. En Barranquilla, donde Shakira, Sofía Vergara, todas estas colombianas que me encantan. Fabulosa. Orgullosa colombiana. Y en esa época también trasladarnos 20 años atrás. O sea, todavía startups y todo esto no era como un boom. Exactamente. Pero mis papás siempre tuvieron como una mentalidad de: el sistema educativo tradicional no le va a dar a mis hijas lo que yo siento que ellas necesitan para el potencial
que veían en nosotras y pensaron que la mejor manera de desarrollar todo eso, que hoy en día de hecho todavía se habla, comunicación, creatividad, pensamiento crítico, que a uno no le dé pena literalmente, vergüenza hablar ante nadie, lo podían hacer a través del emprendimiento. Y qué bueno que dices eso de que no le dé pena hablar frente a nadie. Pena en boricua es vergüenza. Es algo que yo he hablado mucho. Yo creo que muchas personas se cohíben de hacer cosas en la vida que los llevaría a donde quieren ir por vergüenza, por pena. Y yo pienso, o sea, no hay forma en que yo desprenda esa imagen tuya diciendo que estás tocando puerta por puerta a los 8 años para vender algo que tú quieres vender. No hay algo que te libere de esa vergüenza, porque te estás atreviendo a una edad tan corta y cambia tu vida y tu mentalidad de por vida. Y no solo vergüenza, sino también miedo. Y ya les voy a contar, de hecho esto nunca lo he contado en ningún lado, pero una vez una de mis hermanas, Steffi, estaba muy mal, necesitaba ir al hospital, ella le da asma, o sea, se ahogaba. Y mis papás no estábamos como con una persona que nos cuidaba y había que llevarla al hospital, pero mis papás no contestaban, o sea, no sé dónde estaban, hasta el sol de hoy no sé dónde estaban, no contestaban. Nos lo dejan en los comments dónde estaban, por literal, favor. por favor, díganme. Literal, esto nunca lo he contado. Y la señora decía, no, es que no nos podemos ir, no tenemos a dónde vamos a ir, ¿cómo vamos? Yo le dije, yo no sé si tú vas, pero tenía aquí 8 y Steffi tenía 7. Yo no sé si tú vas, pero yo me voy con mi hermana al hospital y el mismo taxi. La historia de los chocolates empezó en un edificio, pero luego íbamos a empresa. Entonces yo me acuerdo de cómo yo hacía para ir a estos lugares y yo dije, yo me voy con mi hermana, vienes conmigo, te quedas. Y me fui con ella a un hospital, cogí los documentos, lo que yo más o menos entendía que yo hacía con los chocolates, pero en otra ocasión yo creo que yo solo me imaginaba, esto ya yo lo he hecho antes, o sea, esto no es nada distinto. Entonces no solamente vergüenza, en este caso era miedo. La señora que estaba con nosotros estaba aterrorizada de que ella se estaba ahogando y qué hacía y si no hacía, yo decía, Sí, yo ella tengo que estaba actuar. pensando en las consecuencias. En las Entonces consecuencias. la dio análisis parálisis, que Análisis parálisis, que es literal. Pero yo aprendí eso en los chocolates a esa edad. Yo dije, si yo he hecho esto antes, ya yo he ido a lugares, ya yo he cobrado en las facturas, yo sabía lo que yo llevaba, no puede ser tan distinto. Además, yo veía a mi hermanita ahogarse y llegamos al hospital y ¿dónde está el acudiente? Y yo soy. Y luego ya mi papá, yo soy la del medio. Mi otra hermana no estaba. Y una pregunta, y hoy en día entonces esa relación de que tú sigues siendo con relación a tus hermanas como a lo mejor la responsable, o sea, ¿tú crees que en ese momento hubo también como un cambio simbólico importante? ¿O? Yo creo que cada una tiene un rol de liderazgo interesante y nuestras dinámicas de hermanas son bien particulares porque cada una es bien distinta. O sea, Steffi, mi hermana menor, odia los números, no quiere saber de organización, de estructura, pero es una tigresa vendiendo. Ajá. Y luego Karen es súper operativa. Entonces, cada quien tiene como su rol. Karen es la mayor, nos llevamos un año cada una. Entonces, en ese momento Karen no estaba. Probablemente si ella hubiera estado, tal vez hubiera hecho lo mismo, no lo sé. Nunca lo sabremos. Ajá. Entonces, una pregunta, ok, dices esto, pero tu papá, creo que hay un tema de neurolingüística que está ocurriendo muy joven de ustedes, que ustedes ahora promueven, ¿verdad? O sea, como parte también de la forma educativa. Ustedes, hablaros un poco de esto, porque esto al día de hoy, como quiera, es bastante críptico, ¿no? O sea, posiblemente la mitad de la gente que nos está escuchando no sabe lo que es, pero, o sea, tu papá tenía que haber tenido, por lo visto, como una formación, me parece a mí, a lo mejor me estoy equivocando, pero una formación distinta, que por eso es que a lo mejor estaba inculcándole de esto. ¿Me puedes un poco contar eso? Claro, es una pregunta muy, muy chévere y muy interesante porque entonces volvamos a hace 20 años, 6, 7, 8 años, empezamos vendiendo chocolates, mis papás dicen, sobre todo mi papá, esto tiene que haber otra forma, y él empieza a estudiar, back in the day, hace 20 años, programación neurolingüística, que básicamente es cómo funciona nuestro cerebro, cómo programamos nuestro cerebro y la lingüística, las palabras que nosotros usamos, qué efecto tiene en otras personas y en ti mismo, porque nosotros nos autoprogramamos, los papás programan, hoy día las redes sociales, todo programa. Entonces, de pasar, digamos, de los chocolates, un vecino nos dice, niñas, yo no les puedo comprar más chocolates, pero vengan a mi universidad y cuéntenle a estos estudiantes míos de maestría. Que eran estudiantes, exacto, de maestría. Que eran estudiantes de MBA, además, yo ni sabía que era MBA. Cuéntale lo que ustedes están haciendo. Y lo hicimos porque nos comprara chocolate. O sea, en nuestra mente era un juego que disfrutábamos demasiado. Y te cuento esto porque de aquí empezamos a dictar conferencias en 25 países en el mundo, pero teníamos 7, 8 y 9 años. Ok, o sea, pero antes de ir a eso, espérate, antes de ir que quiero ir a ese momento donde empiezan a dictar conferencias.
Pero tengo otra pregunta de tu papá. Ok, vamos, Yo porque creo te iba a contar es que yo no lo cómo conozco, pero yo hacía creo, PNL yo con creo que yo nosotros. soy fan de él. Yo no lo conozco, pero yo creo que soy fan de él. Él les hizo un préstamo. Ajá. O sea, ustedes, porque yo tengo toda la curiosidad de qué pasó. La empresa se llama Chococar. Chococar. Yo quiero saber un poco de Chococar. O sea, yo quiero saber si llegó a algo, si voló, qué hicieron. O sea, una cosa es que vendían. Él les hizo un préstamo que, según leí, era de 30,000 pesos. Ajá. Pero en el fondo, cuando yo lo convertí a dólares, eso es como 20 15 dólares. literal, Ajá. nada. Pero él quería Exacto. que fuera... Hay un punto ahí, ¿no? Había un punto muy grande, porque él quería que jugar no fuese solamente jugar. Recuerda, él decía, yo hago esto con un propósito. Educación financiera precisamente decía, esto nadie se lo va a enseñar a ellas. Yo les puedo dar, él nos puede dar 15 dólares y decirnos, coge. No, él decía, esto es un préstamo, y qué es un interés, y cuándo se paga el interés. Y cuando hacíamos las cuentas, de hecho, yo era la de las cuentas y terminé estudiando finanzas porque me encanta, pero era qué era la utilidad, y entonces cuáles eran los ingresos, y qué era un egreso, y si había que pagar. O sea, él hizo un proceso consciente de todo ese aprendizaje que normalmente nadie se toma el tiempo de hacerlo. Ajá. Si íbamos a un restaurante, decía, pregunta quién es el dueño, y preguntaba quién es el dueño, y nosotros le teníamos que hacer preguntas al dueño de las cosas. Cuando íbamos a comprar a un supermercado, era bueno, van a escoger, vamos a comprar estas cosas, y teníamos que sustentar literalmente por qué habíamos escogido algo. En el carro, cuando íbamos en viajes, el juego era hacer porcentaje, 10% de no sé cuánto, 50,000, si haces un descuento de 50, ¿cuánto es? O sea, esa era nuestra vida. No era, primero, no era nunca una clase, y segundo, siempre era fun, pero era con propósito. Él sabía todo lo que él quería que nosotros aprendiéramos, y poco a poco, no sé cómo él lo distribuía en su momento, pero nos iba enseñando cosas de la vida, y sobre todo de finanzas en Pero el él se dedica camino. a finanzas, ¿qué él se dedica? No, cero. Mi papá, pues, empresario. Empresario. Él es empresario, y O sea, que él sí estaba consciente de que les estaba enseñando una mentalidad empresarial. él Eso era estaba consciente. Y sobre Y todo ustedes no de hicieron educación homeschooling, financiera. o sea, ustedes hicieron escuela tradicional. Fuimos a escuela 3. Ok, entonces, y Chococar, o sea, ¿cuánto voló? ¿Qué? Entonces, vámonos a Chococar. Entonces, empezamos vendiendo en los edificios, en el edificio donde vivíamos y en los de al lado. Luego empezamos a vender en el colegio, pero no como ilegalmente, como nos decían nosotros, sino en la cafetería, y teníamos que dar una factura y nos hacían pedido cada X tiempo. Luego mandamos a otras ciudades. O sea, seguía creciendo la empresa. Contratamos a una persona porque ya a qué hora había que hacer tareas, pues tienen 10 años en esta época. Contratamos a esta persona. Ella nos ayudaba, y ya luego nosotros solo teníamos que hacer lo de la venta y el marketing, todo lo demás, pero ya no teníamos que hacerlos porque físicamente nosotros los hacíamos. Luego llega, es que todo se entrelaza. Luego empiezan a invitarnos tanto a hablar y a hacer speakers, que ya los chocolates pasa como a un plano que no era el que... ya no era el propósito principal. El propósito principal ahora era viajar y dar todas las conferencias. Viajamos además con los chocolates a otras partes. Exacto. Ya no era tan factible. ¿Cómo niñas, porque todavía no eran ni adolescentes o ya eran adolescentes? No, pues aquí. Todavía 12, 13 años. 12, quizá. 13 años. Ok, o sea, tienen una carga escolar. ¿Quién las acompañaba? ¿Cómo se daba esto de viajar entonces a dar charlas? No, ¿Y a dónde eran? O sea, porque también, ¿verdad? Como que en Puerto Rico es bien difícil, y tú que ahorita después contamos que estás haciendo de Puerto Rico una residencia con parte de tu estilo de vida. No sé si te has dado cuenta que Puerto Rico, al ser una isla, ¿verdad? Pues hay mucho comportamiento de isla, ¿no? Aislamiento. Y Colombia es gigante. Colombia entonces tiene el puente mucho más cercano a Latinoamérica, a Sudamérica. ¿A dónde era que viajaban? ¿Cómo hacían? O sea, ¿cómo se daba eso, ser niña, ser adolescente? Y entonces todos esos viajes. Pues inicialmente era dentro de Colombia, porque tú lo has dicho, es muy grande, entonces nos invitaban a ciudades en Colombia, entonces a Bogotá. Somos de Cartagena, entonces en ese momento vivíamos en Barranquilla, a Medellín, a Cali, me acuerdo que fuimos a Santa Marta, nos llevaban, y mis papás iban con nosotros a los lugares, nos llevaban cartas así invitándonos. El colegio súper bien, o sea... En ese momento no habían emails, ¿verdad? No habían emails, cartas, exactamente. No. Y exacto, no tanto social media, como tiempos distintos. Sí, ¿cómo se desregaba la voz? Porque íbamos a un lugar, por ejemplo, el primero que fuimos, que fue en esta universidad, en la audiencia había alguien que yo necesito llevarlas a mi universidad. Y luego en esa otra había otra persona, porque cuando nos veían, teníamos algo
que ni nosotros entendíamos qué es lo que era, pero decían, yo necesito esto. Entonces, realmente era voz a voz. Era gente que nos veía y decía, vamos para acá, vamos para allá. Y mis papás, voy con ustedes. O sea, Panamá, teníamos 9 años, yo me acuerdo, fue el primer lugar fuera de Colombia que fuimos, que era como, ir a otro país, o sea, ¿qué es esto? Y ahí, temor horrible, porque en Colombia ya uno se sentía como más o menos seguro. Ya lo teníamos dominado, pero luego era como, en un salón hablan el CEO pues, de la compañía súper admirada de Panamá, en el otro postdoctorado como súper top, y nosotros decíamos, ¿quién va a venir a ver a las 3 niñas colombianas hablando de esto? Y le dijimos a mis papás, por favor, dinos cuándo haya que salir, o sea, cuando haya que salir y no nos interesa sino salir, y que hayan 2, 3, y eso no cabía un alma, y ahí fue yo creo la primera vez que entendimos que había algo más allá de simplemente hablar de emprendimiento, sino un tema como educación y que había un propósito. Y yo sé que es una edad muy, muy, muy corta y muy joven, pero tú empiezas a ver las cosas distintas. O sea, dicen, empiezas a madurar distinto. Claro, porque ellos quieren verme a mí y no a estas otras personas. O sea, hay algo entonces, más interesante de lo que creíamos. ¿Qué pasaba ibas otra vez a la escuela? ¿Cómo se daba esa relación? O sea, si tú tenías todas estas experiencias acumuladas, ¿cómo era esa relación con tus otros amiguitos? O llega un momento entonces donde ustedes como hermanas, entonces que son las que están teniendo estas vivencias, ¿verdad? Pues entonces quizás se unen más porque son las que con las que tienen que compartir. O cómo se dio para ustedes de adolescentes esa vida, que me imagino que es como un músico, ¿no? Que o un deportista quizás que está tan enfocado en eso que está entrenando para hacer, que a lo mejor no necesariamente tiene una experiencia tradicional como tienen pues otros nenes que están con otra mentalidad. Venga, esa pregunta nunca me la han hecho y yo creo que es muy, muy importante porque nosotros llevamos una vida como cualquier otro niño. O sea, yo jugaba a lo que cualquiera jugaba en Colombia a esa edad. O sea, nunca fue una carga o algo distinto. Simplemente compartía con mis hermanas. Los otros no entendían lo que nosotros hacíamos. Sabían que hacíamos algo y que a veces faltábamos porque estábamos en cosas, pero cuando íbamos al colegio éramos como cualquier otra. O sea, Steffi jugaba fútbol, Karen era cheerleader, o sea, cada quien hacía como su vida normal y hablabas de temas de los que los niños hablaban a esa edad y llorabas por los temas que los niños lloraban, pero tenías como esa otra cosa. ¿Te enamorabas igual? Todo igual. Te obsesionabas con el diario. Literal, y cantábamos, íbamos a los conciertos. Yo lo veía como esos niños hacen un deporte y este es como mi deporte, o algunos eran buenos cantantes o pintaban, como, este es el talento que nosotras teníamos y así lo veía, pero seguías una vida regular, o sea, no es que yo no hablaba, yo no tenía amigos, no, todo igualito. Ok, entonces Chococar empieza como a bajar en términos de prioridad y coge prioridad la parte educativa. Y no sé si eso coincide entonces porque cuando eran muy jóvenes también, a 14 y 15 años, escribieron entonces un libro. Ajá. Eso está relacionado con ese interés en la educación, porque claro. me vuela la cabeza, ¿verdad? Que escuchar que alguien a los 15 años escribe un libro. Yo quiero saber cuál era el target del libro, si de verdad era como escrito por ustedes, o sea, ¿cómo es que...? Yo creo que ese libro tú lo disfrutarías mucho, sí. Porque ese libro a esa edad se llama Padres y Coaches, o Padres y Entrenadores al mismo tiempo, y era contado, de hecho yo lo leo hoy, porque ese libro lo reescribimos 7 años después, pero después de haber estudiado, y yo leo... O sea, que está disponible hoy en día si la gente lo quiere buscar. Lo puede buscar. Lo puede buscar en Amazon. Lastimosamente, del de los 15 años ya no había más copias, pero yo lo leí en estos días y es literalmente como yo veía el mundo o como una persona de 15, 14 años ve el mundo a esa edad y me parece incluso más potente que el otro, o sea, porque ahí era contar como todo lo que me estás preguntando, pero yo te lo contesto hoy después de tanto tiempo, pero en ese momento yo lo contestaba como yo veía las cosas y mis hermanas y yo veíamos las cosas y como otros niños, cómo veíamos diferencias en la educación de nosotros y en la de los otros niños, cosas como tan sencillas como Steffi no era la buena en matemáticas, no era la que le iba bien en el colegio. A mí me iba bien en todo, yo no estudiaba nada, pero éramos igual de valoradas. Pero luego la otra gente como Steffi, no. La otra gente como Steffi eres un failure en la vida. O sea, tú no sirves para nada, no eres buena en matemáticas y en el colegio. Todo eso lo contábamos. Todo lo que te digo que mis papás hacían con nosotros, lo escribíamos ahí. Hoy fuimos a hacer porcentajes y aprendimos esto, hicimos esta otra cosa, el cerebro, ahí ya lo habíamos empezado a estudiar, entonces contamos desde el cerebro, pero es una perspectiva de
una persona de 13, 14 y 15 años. Ahí sí faltamos al colegio como un mes, porque nos fuimos a la Feria del Libro en Bogotá. Y ahí sí fue un mes que no fuimos y fue como, hola, no vamos a venir un mes al colegio, espero que lo entiendas, pero... Y el colegio sí, lo entendía. el colegio lo entendía. Eso está muy bien. La que más problema tenía era Steffi, porque ella Sí, que pues, no le iba bien, ajá, se quedaba. pero tú la ves vendiendo y esa niña es una cosa muy loca, o sea, tiene otros talentos y es lo que de otra manera ya entendimos, y no todos los niños son igual, hay 5% que son como yo Pero y entonces, 95 como Steffi. me quedaba, voy a volver a la parte del libro, ¿verdad? Porque me vuela la cabeza que un niño de 15 años esté escribiendo un tipo de libro de este contenido, ¿verdad? Porque a lo mejor pueden escribir escritura creativa, etcétera. Ustedes, me intriga si ustedes tenían algún tipo de coach, más allá de sus papás. Si hubo un momento en donde empieza a ver, cuando ustedes empiezan a darse cuenta, espérate, aquí hay algo, entran otras personas a asesorarlas, otras personas como coach. En ese momento de la vida no, mis papás. Y por eso el libro se llamaba Padres y Coaches. Era como, ellos son nuestros coaches, ellos nos están ayudando. Mis papás se dedicaron a nosotras en alma y vida. Y escribir el libro era, bueno, sentémonos nosotras tres y cada una escribía por aparte y luego unir lo que cada una decía. Y no hubo o sea, mis papás no escribieron una letra del libro. Y era como, eso suena extraño, por eso te digo, tú lo lees y tú dices, pero como yo les digo, ¿cómo me dejaron escribir eso y publicarlo? Obviamente después alguien lo editó en el sentido claro, de que tuviera ortografía, coherencia, pero no en la esencia de no nada es como, lo que dice. No es como los libros de Donald Trump, que fueron escritos por otra persona. Exacto, no tuvimos un ghostwriter. Gracias. No. No sé si es apropiado en este momento que salga esa parte de comentario político, pero sí, ghostwriter fue lo que quisimos decir. Tal cual. Ok, entonces voy a mencionar proyectos, voy a llamarle proyectos / negocios que ustedes han tenido. No necesariamente todos están activos ahora. Te quiero hacer una pregunta primero de eso y después entonces quiero que nos cuentes un poquito, aunque no estén activos, qué eran. Tenemos, y a lo mejor me faltan, eso quiero que me diga, Chococar. Tenemos Dreams Publisher, que es la editorial donde primero publicaron. Esa es una buena historia porque nadie nos quería publicar y fue como, vamos a hacer una editorial para publicar el libro, y en esa época esa era la solución. Ya hoy día Grupo Planeta nos publicó, pero en esa época hicimos esa empresa solo para publicar el libro. ¿Y publicó más libros? No, solamente nuestro libro. Tenemos Quality Line, que es una firma de consultoría. Tengo Biz Nation, tengo Biz Fest, tengo Cartagena International School y el Grupo Carvajalino. ¿Me falta alguna? No, está bien. Pues antes de que me cuentes un poquito de cada una de ellas para que nuestro público sepa de qué se tratan, obviamente al yo tener una agencia de branding, yo te tengo que preguntar, o sea, aquí hay algo de branding, ¿verdad? Ustedes eran bien conscientes que cada cosa que hacían tenían que crear una marca. O sea, por lo menos desde afuera, ¿verdad? Lo que yo estoy mirando, yo estoy viendo, o sea, Chococar podía haber sido algo sin una marca. Igual, o sea, hacer una editorial, tú pudiste haber dicho, no es que yo publique el libro, tú no tenías que hacer una editorial. Sí. ¿Cómo ustedes lo veían? O ahora que lo ves, pues lo ves de esa forma. Pero yo veo como cada una de estas cosas es un negocio que pudo haber escalado hasta el nivel que fuese, pero con la conciencia de que es una marca. Total, y por eso cuando llegué te dije, me encanta, siempre y desde muy, muy pequeña nos encantaba el tema de branding sin saber qué era branding ni qué era marca, y hasta el sol de hoy yo me demoro y me gasto más allá de mi equipo pensando cómo voy a hacer para que esto no trascienda, y siento que es vital para el éxito de cualquier proyecto. O sea, este mismo podcast, y te lo dije, con otro nombre y con otra forma, literal, tal vez no hubiera aceptado estar acá hoy. Lo acepté porque me encantó cómo luce, lo que transmite. Entonces creo que tenemos mucha intención siempre en cada cosa que hacemos, le gastamos tiempo, no delegamos muchas de esas cosas. Obviamente nunca estudié marketing, no tengo ni idea, pero siempre me involucro porque digo, esto es un factor clave para que una empresa trascienda. Necesita tener un buen nombre, una buena esencia, traducir nuestro ADN, porque creo que eso es lo que ha hecho nuestra empresa nuestra, el ADN de nosotros. Y también pienso, o sea, cuando tú a los 14, 15 años te están viajando a diferentes sitios, aquí, ¿verdad? La que nos faltó por decir es las hermanas Carvajalino. Esa es la marca matriz. Y de esa marca matriz entonces es que salen entonces las submarcas. O sea que de alguna manera cuando tú me dices, mira, lo de Chococar, yo lo dejamos en pausa o no le seguimos dando turbo a eso, porque genuinamente la marca que le dieron importancia fue la marca de ustedes como
como hermanas, como empresarias y todo lo que a lo mejor en ese momento no sabían que iba a pasar y está pasando. So, háblanos un poquito entonces de cada uno de esos proyectos y cuáles entonces están vigentes ahora mismo y cómo fueron para que la gente un poco tenga una idea, el feeling de completo de ustedes. Listo. Bueno, entonces hablamos de Chococar, exacto, esos fueron los chocolates que luego evolucionaron y cambiaron. Quality Line, no escuchaba este nombre hace mucho tiempo, porque Quality ¿Viste que hice Line, bien mi research? muy buen research, o sea, este nombre literal se lo voy a decir a mis hermanas, no lo van a poder creer, porque ahí es donde damos los trainings y las conferencias en las diferentes partes, y luego eso transiciona o cambia, evoluciona a Biz Nation, porque era como, venga, nosotros no vamos a poder estar en todas partes del mundo al mismo tiempo, ni vamos a poder tener un impacto que sea realmente transformacional. Y ahí fue donde dijimos, no, necesitamos involucrar tecnología, creamos una plataforma que inicialmente era para nosotras, para nuestros cursos. Hoy en día, pues hay 100, 250 más o menos cursos, 100,000 estudiantes, 9 distintos países, y fue la evolución de Quality Line, porque Quality Line éramos nosotras yendo a cada uno de estos lugares y nos querían en el mismo lugar, a la misma hora, en todas partes. Dijimos, esto no va a trascender, no va a ser un impacto grande. Vamos a pausar ahí para decirles a la gente, esto un poco, nosotros hemos hablado en el podcast y siempre me gusta utilizar el término escalar los negocios, ¿verdad? Eso es lo que estás diciendo. Otras personas a veces nosotros mismos nos metemos en nuestra misma camisa de once varas, metiéndonos en un negocio que depende exclusivamente de nosotros. Lo que me gusta ahí explicar un poco, lo que ella está diciendo es que en el caso de Quality Line, eran ellas literalmente yendo a los sitios que a lo mejor te pagaban brutal, pero las horas están limitadas a las horas que podías. Total. ¿Cuándo te das cuenta de eso y cómo entonces hacen el cambio y qué es lo que deciden? ¿A qué modelo de negocio entonces cambian con Biz Nation? The Biz Nation, que también ha cambiado, ha evolucionado en el tiempo, y creo que los negocios, eso le sucede. Inicialmente Biz Nation tenía un modelo de negocio B2C, porque claro, veníamos de Quality Line, entonces decíamos, queremos llegar a las personas. Entonces tú querías aprender de liderazgo, comprabas un curso en Biz Nation. Luego alguien más quería aprender de ventas, compraba un curso en Biz Nation. Hoy en día Biz Nation es 100% B2B, o sea, nosotros trabajamos con compañías, con gobiernos, con cooperación internacional, llevando estos programas a distintas poblaciones. Cuando nos dimos cuenta... A sus poblaciones incluso internas, como oficina, o sea, como tú le das más como cursos de entrepreneurship a las personas, a los empleados de estas corporaciones. Hago dos tipos de programas. Uno, dentro de corporaciones, la capacitación de sus propios colaboradores en distintos temas. Obviamente hoy día inteligencia artificial es gran parte de lo que estamos haciendo, es lo que esté demandado en el mercado laboral, tanto por esa parte corporativa como 80% de nuestros programas son de impacto social. O sea, son en comunidades donde normalmente este tipo de programas no llega, desde La Guajira, en la parte norte de Colombia, hasta puede ser México. Acabamos de terminar un programa divino en El Salvador, en República Dominicana, en comunidades vulnerables con desadvantage socioeconómico, y ahí ha sido como nuestro niche de lo que hacemos, es programas de impacto social, de responsabilidad social de empresas. En Estados Unidos trabajamos mucho con negocios pequeños latinos en este mismo tipo de capacitaciones. Ok, pero entonces, en esa parte, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de que también, no solamente que evolucionaron para que no tuviera que depender de ustedes, sino también incorporar la tecnología. Pero entonces la tecnología, ¿verdad? ¿Cuándo fue esto? O sea, ¿cómo se da ya ustedes habían estudiado, se habían ido a estudiar, entonces ya se habían graduado y ahí es que incorporan la tecnología? ¿En qué momento pasó esto? Ya nos habíamos graduado y nadie tenía background tampoco tecnológico, pero ninguna de ustedes tres. Ninguna de nosotras tres. Yo tomé esa bandera. Sí. Y ahí eso fue en el año, Dios mío, los años 2017, puede ser 2018, 2017 aproximadamente. Como te digo, ha evolucionado, pero ahí fue donde empezó como, no, esto necesita otra forma y no puede ser nosotros. Cuánto conocimiento hay en el mundo que necesitamos que llegue a las personas, y ahí vimos otra cosa, más allá de la tecnología, porque la tecnología para nosotros era simplemente la forma, pero era estos cursos online, nadie los toma, son súper aburridos, son largos, no van al punto, necesitamos contenido con programación neurolingüística, que nos habíamos dedicado por muchos años a estudiar. Y vimos, ¿qué pasa si incluimos esto de programación neurolingüística en la metodología para que la gente verdaderamente aprenda
en los cursos. Entonces empezamos a incluir un poco de esos aspectos. Me gustaría saber, o sea, si no venían de la parte de tecnología, y esto es importante para las empresas saberlo en general en cualquier rama, ¿verdad? Porque si tú buscas entonces, ¿qué hicieron? ¿Buscaron un partner de tecnología? O sea, si adoptaste esa bandera, ¿pero qué hiciste? ¿Contrataste, le diste participación a alguien? ¿Cómo lo trabajaste? Bueno, es que me da risa recordar estas cosas de hace tanto tiempo. Lo primero, no teníamos dinero para nada y de mis papás menos. Entonces dimos un montón de conferencias y con ese dinero conseguimos, juntamos, íbamos, damos conferencias, nos pagaban, damos conferencias, nos pagaban y con eso contratamos una empresa que era experta en desarrollo tecnológico. Hoy en día hay muchísimas, en esa época ni los conocíamos, hicimos mucho research, muchas cotizaciones y era como, estas personas parece que saben de eso. Hoy día todo el desarrollo obviamente es nuestro, pero en ese momento contratamos a una compañía que era súper especializada y como cuando te digo que yo tomé la bandera, bueno, yo voy a mandar a hacer esto, a contratarlo, pero ¿cómo funciona? Entonces me dediqué a estudiar y a entender cómo pasaba, pero lo hicimos con una empresa que hizo pues todo el desarrollo tecnológico. Ok, y entonces, fue después de Business Nation que hicieron Cartagena International School, que sí todavía está abierta y está creciendo. Entonces ahí viene otra parte interesante de la historia. Mi mamá, cuando que yo no he sabido de ella. No hemos hablado de ella, pero vas a ver el rol tan importante que juega. Ok, cuéntame. Ella a sus 17 años empieza un preescolar, un preschool, un daycare en Colombia. Y ese pequeño preescolar, a través de los años, empieza a crecer y se convierte en una escuela, en un colegio privado, que luego nosotros entramos a take over y a convertir al modelo del cual nosotros habíamos sido conejillas de indias, pero que necesitábamos transferir a que fuese un modelo pero ya en el sabía colegio yo hoy que en la día parte de la es. educación venía por algún lado. Mi mamá, educadora, licenciada en educación preescolar. O sea, tu papá te trajo la semilla empresarial y tu mamá la parte de la educación. Entonces, Tal cual. Fue una mezcla muy potente. Qué bien, qué bien. Entonces, cuéntanos qué es Cartagena International School. Pues Cartagena International School hoy en día es un colegio en Cartagena donde tenemos 800 estudiantes que además de aprender matemática, física, química, todas las cosas que uno necesita aprender en el colegio, STEM, aprenden 1 hora de educación financiera a la semana, 1 hora de emprendimiento empresarial, 1 hora de tecnología, pero con un enfoque muy distinto. Es tecnología aplicada a proyectos de impacto social y emprendimiento. Entonces tenemos unos estudiantes trabajando en un proyecto de detección de leucemia mieloide a través de un algoritmo de inteligencia artificial. Tenemos un niño que se quedó sin un bracito y sus compañeros le construyeron una prótesis con plástico reciclado. Es decir, ¿qué tal si en vez de en el colegio tú no ves cosas que nunca te vas a acordar? A mí me traumatizó identidades porque es un tema que yo digo, ¿cuándo voy a ver identidades? Hoy día ni sé qué es. Viera cosas que igual tienes que ver en el currículo, pero que están asociadas a un proyecto que te mueve y que además puede hacer del mundo un mejor lugar. Entonces, hemos logrado hacer un modelo no solamente curricular, sino también un modelo a través de la programación neurolingüística y la neurociencia para que los estudiantes aprendan de manera rápida. El proyecto que te conté cuando vine fue eso. Entonces, replicamos además eso que hacemos en el colegio, lo convertimos en planes de clase y en metodologías que hoy en día replicamos en distintos países y partes del mundo. Exacto, eso es lo que te iba a preguntar. Entonces, estás en otros países también ya con el instituto, ya no solamente en Cartagena. Pero no físicamente el colegio, porque este colegio que te digo es un colegio con paredes, con lugar. Ajá. Es la metodología y los planes de clase que me preguntaste que si faltaba uno. EduBiz es quien replica eso en otros países y en Colombia también. En colegios, en fundaciones, en lugares que los niños o las personas quieren aprender este tipo de temas, lo llevamos a través de la metodología. Es decir, no puedo multiplicar el colegio, pero sí puedo multiplicar nuevamente yendo a escalabilidad. Fue cómo llegamos a tener esto en otras partes. Todo el mundo nos veía y nos decía, necesitamos esto, pero ¿cuánta gente puede ir al colegio? Y ¿cuánta gente vive en Cartagena además? Entonces, la manera de escalar esa parte del negocio fue, listo, convertamos esto en planes de clase que cualquier persona pueda replicar y esta metodología empaquetámosla de una manera en la que profesores y maestros alrededor del mundo puedan aprender. Para explicarles un poquito lo que puede significar eso, imagínense McDonald's, imagínense Burger King. Ellos cuando van a vender una franquicia, ¿verdad? Pues tienen un paquete de cuáles son los estándares de ellos, cómo es que deben verse las cosas, cuál es la calidad, dónde las recetas. Pues me imagino que es eso transferido a la parte de la educación. Tal cual. Qué bien. ¿Y quién administra esa escuela hoy en día?
La de Cartagena. Bueno, tenemos por supuesto, o sea, yo soy la presidenta, o sea, yo presido la organización, pero no, tenemos coordinadores, tenemos rectora, tenemos de todo. Perfecto. El grupo, entonces, nos falta el grupo Carvajalino. Listo, esa parte te va a gustar también, porque esa es la parte que se dedica a invertir. Listo, de todos los ¿Y proyectos tienen que nosotros fondos de hacemos, inversión? con fondos propios. Con fondos propios. Es decir, el exceso de capital que Ah. tenemos lo invertimos en distintas cosas. Desde startups hemos invertido en un par, real estate, distintas cosas que nos gustan a las tres. Ese Y grupo esa es se la dedica a parte que eso. tú diriges esa parte. ¿Quién? Sí, también. Ah, Esa es mi parte. la parte de finanzas. Sí. Entonces, ahí, bueno, ahí realmente un poco es como distribuir y administrar los assets de ustedes tres como marca. De alguna Exactamente. manera. Qué bien. Bueno, pues entonces hablemos ya un poquito, ya sabemos sobre los negocios. Vamos a hablar de ustedes como hermanas, ¿verdad? Porque yo trabajo con mi pareja y para mí eso a veces es súper bueno, pero a veces es súper difícil. Cada uno tiene su ego, a veces hay competitividad, a veces las personas, aunque tienen personalidades distintas, pero chocan. ¿Cómo es la experiencia con ustedes, o sea, entre ustedes como hermanas por tanto tiempo? Es un valle de rosas, las rosas tienen espinas. No, la gente nos dice, ¿y ustedes nunca pelean? Y yo, ¿qué? O sea, nosotras peleamos un montón, solo que yo creo que, como tú lo acabas de describir, o sea, es lo máximo porque nosotras la pasamos demasiado bien, o sea, aparte de hermanas, somos demasiado buenas amigas, o sea, nos llevamos muy bien. Pero obviamente no todo es color de rosa. Y el que diga eso, Dios mío, por favor, que me dé su técnica, porque en el caso nuestro no lo es. De hecho, más te va a dar risa un poco, pero las razones por las que peleamos es porque Karen me secuestró mis tacones y está en una conferencia. Un día yo me puse unos de ella que le encantaban y era el Día de la Mujer y ella tenía su outfit planeado y yo me quedé en su casa en Bogotá y me puse los zapatos y, mejor dicho, fue el apocalipsis. O sea, ese tipo de cosas. En las O sea, no hay empresas... peleas de empresa. son peleas de hermanas. O sea, el que tiene hermanas me va a entender. Luego, a nivel de empresas, hemos evolucionado, madurado mucho en que cada quien tiene un rol, dirige una parte, hay una manera en la que tomamos decisiones, ¿Cómo es? somos ¿Puedes distintas. compartirlas? ¿Cómo Claro. comparten decisiones? Entonces, Karen hoy en día dirige toda la operación para Colombia y para América Latina de Biz Nation principalmente. Steffi hace eso para Estados Unidos. Yo me encargo más de la parte escolar y yo tengo roles dentro de Biz Nation que son sus debilidades. Es decir, la parte tecnológica, la parte administrativa, la parte financiera y tenemos reuniones semanales y comités en los que tomamos decisiones. Pero, por ejemplo, cuando hay una última decisión en algo que nosotros le llamamos jurisdicción, que es de la jurisdicción de Karen, así yo no esté de acuerdo, Sí. ella tiene la Tiene última la decisión. palabra. Luego, cuando tomamos decisiones en conjuntas, y es un código de hermanas y de empresa que tenemos, todas asumimos la responsabilidad. Es decir, yo dije, vamos a invertir en X cosa. Ellas estuvieron de acuerdo con mi decisión, Sí, no van a no tienen culpar derecho después. a decirme, tú porque Pero hiciste eso es por tu culpa. Creo que eso nos ha ahorrado muchos problemas, porque estamos juntas en las buenas y en las malas decisiones, entendiendo que si se siguió el protocolo y tú Sí, estuviste de acuerdo, eso creo que nos ha ahorrado y he hablado con muchos hermanos que ese siempre ha sido un problema. O sea, blaming no puede suceder porque tú estuviste ahí y lo hicimos bajo el proceso de Eso cada es uno. excelente consejo. La parte con Miguel yo hago, después de muchas peleas y muchos años de peleas, hicimos lo de quién es el líder de tal cosa. Si esa persona es el líder, esa persona tiene la última palabra, aunque la otra persona no esté de acuerdo, porque yo soy líder de ese proyecto, así que yo tomo la última, y eso evita peleas. Pero la otra es muy buena, de no blaming, me encanta esa. Esa de no blaming es importante. Se la voy a llevar a Miguel para que... Bueno, vamos a hablar de los eventos. Yo he hecho eventos en la vida y tengo yo creo que realmente me encantan, ¿verdad? Pero cuando uno está en en ese periodo, sobre todo esos últimos 2 meses, ese último mes, es como que digo, Dios mío, Selena, ¿cuál es este masoquismo? Entonces, ustedes tienen el evento que es el Biz Fest de Business, que es gigante. Ha sido un evento sumamente exitoso. ¿Cómo ustedes, o sea, ese primer evento, el primero que hicieron, cómo llenaron? O sea, ¿cuántas personas eran? Había más de 10,000 personas, si no me equivoco. 14,000. 14,000 personas. ¿Cómo llenan eso de la primera? O sea,
Cuéntame un poquito de eso de hacer eventos, si les gusta, si no les gusta, cómo te sientes tú. Bueno, primero contarles que es BizFest, ¿no? Ujú. Llevamos un sueño de decir, vamos a llevar a empresarios, vamos a llevar a celebridades, artistas, a deportistas, a personas con los cuales la juventud se sienta Ujú. identificada para hablar de educación, de emprendimiento, de tecnología, para hablar de educación financiera, de todos los temas que queremos hablar, pero que un panel no va a conectar con los jóvenes. Necesitamos pensar fuera de la caja. Esto lo hicimos por primera vez en Cartagena, fueron tal vez unas 1,000 o 2,000 personas, y dijimos, no, pues si lo vamos a hacer aquí, pues go big or go home, o sea, vamos a hacerlo en el Movistar. Eso fue hace ¿cuántos años? 6 años. 6 años. ¿Cuántas ediciones llevan? Esta es la tercera en el Movistar. Pasó pandemia, o sea, Ajá, antes de eso fue exactamente. pandemia. De hecho, cuando ya durante. teníamos confirmado el estadio, que fue lo más difícil, o sea, tener el arena para hacerlo, pandemia. Nosotros decíamos, no puede ser, Dios mío, será una señal, o sea, ¿qué nos estás queriendo decir? Y lo hicieron como quieran. No, lo hicimos después de Después pandemia, porque en ese año era como que tú no podías hablar con la gente o más o menos te morías. Ese año luego hicimos, o sea, 2 versiones, luego online y luego estas 3. Entonces ha sido una locura. Gratis, además, la gente decía, están loca, o sea, los estadios los llena Maluma, Karol G, los cantantes, o sea, esto no es para una educación y además lo quieres hacer gratis, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Cómo lo vas a pagar? Financieramente, O sea, ¿no? la gente decía, esto es una locura. Y dijimos, sí, es una locura, pero vamos a aterrizar la locura. Entonces, llevamos a estos 14,000 jóvenes formato, o sea, tú ves el video y crees que es un concierto de electrónica, de reggaetón, o yo no sé qué, pero literal ahí no canta nadie, o sea, es simplemente transmitir o conectar con los jóvenes de la manera que ellos aprenden, porque somos muy apasionados por la juventud y entendemos que si le damos esa educación, y nuevamente pensando en escalar, como que nos escuchan aquí, pero cómo llevamos esto a más personas, y esa fue la solución. ¿Cómo hacemos ruido? Llegamos a esta gente, pero al mismo tiempo conectamos de una manera en la que ellos escuchen. Así que. Y yo no sé si tú sabes, creo que no lo sabes, parte de mi equipo, la mitad de mi equipo de Jefas y Jevas está en Colombia. No sabía, qué bueno. Son colombianas. Y ellas cuando les dije, ¿verdad? Que obviamente les dije, mira, te voy a entrevistar. Ellas estaban bien impresionadas que en Biz Nation hay muchos grandes nombres de los influencers de Colombia. Y ellas me mandaron a preguntar. A ver. Que ellas estaban intrigadas de cómo hiciste ese network. O sea, cómo ustedes build up, a veces me salen las palabras en inglés, build up el network para llevar esas grandes celebridades, como estás diciendo, a ese evento. Porque una cosa es que, ¿verdad? Porque aquí cualquiera que nos escucha dice, pues yo quiero hacer un evento con celebridades, sí, pero no lo hace todo el mundo. ¿Qué ustedes entienden que tenían o cómo lo hicieron? ¿Alguna técnica? Yo creo que te voy a responder con la misma pregunta que me hiciste al comienzo del podcast, y es de uno no tenerle miedo a buscar a la gente. Algunas de estas personas, nosotras creamos contenido en redes sociales también y tenemos nuestra comunidad, entonces por el gremio, digamos, algunas hemos logrado conocer, otras literalmente irnos en frío, quien conoce a quien conoce a quien conoce, y nos buscamos por todas las maneras habidas y por haber, y hemos llegado a eso, pero no es que yo llamo y Maluma, mándame un video que nos mandó el año pasado, no, es como que toca llamar a uno, llamar al otro, o sea, no ha sido como una agencia, por ejemplo, ha sido hustling, o sea, buscando a través de contactos de personas que en la vida habíamos conocido, y es la manera en la que hemos logrado tocar puertas. Hay que tocar 12,000 puertas porque no es solo que quieran, muchos pueden querer, pero toda esta gente está en gira. Los jugadores de fútbol están en torneos de los juegos de fútbol. Las mujeres del equipo de Colombia estaban justo en los Olímpicos tampoco. O sea, no es solo que quieran, es además que puedan. Así que sí. Pero me parece interesante eso de tienes que tocar 12,000 puertas para abrir quizás 2. Eso, y mucha gente se cae precisamente en que no le abren las primeras 2 puertas y entonces se quitan, les da vergüenza, les da pacho, se desaniman. O que te dé miedo el no, porque te van a decir, en BizFest, o sea, el mejor ejemplo en BizFest, nos han dicho 12,000 nos. Y tal vez la primera vez hubiéramos dicho, no, esto es imposible. O sea, ya cuántos nuevos nos han dicho, pero tú no, y de repente sí. Y nuevamente los chocolates, por eso, Dios mío, yo soy tan advocate de enseñar atrás del emprendimiento, porque tantas veces nos dijeron no con los chocolates cuando ya el vecino estaba, pues, cansado, que un no era como el fin del mundo. O sea, un no es que, bueno, vamos a ver quién dice que sí, pero no tenerle miedo al no. O sea, te van a decir que no, y en algún momento alguien te va a decir que sí. Si la idea es buena, sí, no es que de la nada, pero si tienes una buena idea, un primer no es lo que nos va a parar. Ahora, al menos a nosotras no.
Pero entonces, hablando ahí del emprendimiento y del empresarismo, y esto lo hablamos antes de empezar a grabar, em, ustedes son advocates del emprendimiento y del empresarismo. Enseñan eso constantemente. Y particularmente quiero también que me des la perspectiva de Latinoamérica, que es un área, ¿verdad?, que nosotros no necesariamente conocemos. Se nos hace más fácil conocer Estados Unidos. Todo el mundo tiene que ser empresario. Esto que ustedes enseñan es para todo el mundo. ¿Ustedes creen es para todo el mundo? ¿Es un skill set? ¿Cómo ustedes lo ven? O sea, o sea, entiendo la visión de la educación, entiendo que promuevan las finanzas, entiendo que promuevan el empresarismo, pero ¿cuál es la visión ya a nivel de ustedes? O sea, como ustedes entre las tres hablan de, nosotros estamos impulsando esta visión. Listo, entonces en ese sentido, primero entender por qué lo hacemos. Pienso que todo el mundo puede y quiere y debería ser empresario, absolutamente no. De hecho, somos las personas que más hablamos de esto, pero que al mismo tiempo contamos la realidad de lo que es. O sea, esto no es solo rosas y no es un camino perfecto y todo bueno y te hiciste súper exitosa en un momento. No, esto es un camino duro y hay que tener mucha resiliencia, mucha disciplina. O sea, es algo muy fuerte. Yo, persona que me diga que es empresario, yo automáticamente tengo una admiración porque sé lo que cuesta crear empresa. Ahora, la verdadera razón por la cual nosotros promovemos el emprendimiento, sobre todo desde temprana edad, es precisamente como una metodología para poder enseñar esas cosas que son tan difíciles de enseñar. O sea, enseñar a un niño a ser creativo, a innovar, a comunicarse, a tener autoestima, a creer en sí mismo, a que no le dé pena, a que no le importe el no. Eso es bien difícil hacerlo en un tablero y encontramos que una manera divertida, efectiva, buena de hacerlo es a través del emprendimiento y esa es una de las razones por la que lo hacemos. Ahora, ya que me preguntas de Latinoamérica, en Latinoamérica, muy específicamente en Colombia, trabajamos en otros países, pero quiero hablar de Colombia. Las condiciones para ser exitosos en el mundo laboral son limitadas, en el mundo pues de emplearse son limitadas y no todo el mundo tiene la oportunidad de acceder a un buen empleo porque hoy en día todavía necesitas un título, no en todas las empresas, no en las grandes empresas, pero necesitas un título, necesitas un tipo de formación, de conexiones y hay ciertos grupos y ciertas poblaciones en las cuales el emprendimiento es una respuesta, solo que necesitan pasar, y dijiste una estadística que no la recuerdo, pero son muy pocos los que llegan. El 8% de los negocios en Estados Unidos llega a la facturación de 1 millón. De esas mujeres, de ese 8%, las mujeres. O sea, es un grupo muy pequeño. Entonces, esa otra parte de Business Nation en cuanto a fortalecimiento de esos negocios, es decir, este pequeño negocio realmente tiene la posibilidad de ser un negocio mucho más grande, pero necesita herramientas, Correcto. necesita cosas distintas a las que tiene. Y por eso creo que hemos hecho nuestra misión esto, no desde el punto de vista de, nunca vas a ver un video en mi Instagram que diga, todo el mundo sea emprendedor, esto es lo Renuncia a tu trabajo máximo, mañana, renuncia. que vas a poder viajar todo lo Trabaja, que tú quieras, como es la que dice, dueña de tu tiempo. sé tu propio jefe. Es como que nunca he tenido más jefes en mi vida que cuando fui empresaria. Y luego la otra era, no, que no quieres más de 8 a 5, 9 a 5. Es como que yo trabajo 24/7. O sea, yo recuerdo cuando fue la última vez que yo tomé vacaciones serias en las que yo no veo mi teléfono. Es como que lo promuevo, siento que es la mejor herramienta, pero creo que hay un buzz errado alrededor del emprendimiento en que esto es la maravilla de la vida y que solamente, o sea, todos los problemas quedaron atrás, no. Si vas a entrar en esto, perfecto, súper, si yo lo tuviera que hacer, lo haría 5,000 veces más porque amo lo que hago, pero hay que entender que esto trae detrás una cantidad de cosas muy grandes. ¿Y cómo ves el empresarismo en Latinoamérica? Porque además de Colombia, ¿verdad? Has salido a Latinoamérica. ¿Y cómo lo comparas con Estados Unidos? O sea, quiero decir, la ayuda al empresario pequeño, el interés de las personas de hacer de hacer negocios, la necesidad incluso, si existe, ¿verdad? Porque es que yo pienso que el boom del empresarismo que vemos, incluso global, fue síntoma de un momento dado donde se perdieron muchos trabajos. O sea, la gente antes, los baby boomers, literalmente estaban 35 años y había una estabilidad en la misma empresa. Entonces, cuando empiezan a haber despidos masivos en las empresas grandes, donde esas personas que creían que tenían una seguridad en trabajo, de momento se empiezan a sentir inestables, la economía empieza a crumble, pues entonces es que viene un boom del hablar del empresarismo, de tratar de promulgarlo. Pero no sabría decirte, y me gustaría que me contaras, ¿en Latinoamérica es así también? ¿Cómo ves Latinoamérica versus Estados Unidos?
Yo creo que en Latinoamérica el ecosistema alrededor del emprendimiento ha avanzado. Creo que hay un gap todavía que falta. No es que ya está súper desarrollado y que el emprendedor tiene acceso absolutamente a todo. Creo que en Estados Unidos hay más desarrollo en cuanto a grants, por ejemplo. De hecho, Correcto. en Colombia cuando van a dar los grants la gente cree que es como falso o algo así, es como, porque Un me dar scam. un grant? Es un scam. Entonces creo que todavía hay mucho que se puede hacer y hay muchas redes desarrolladas, mucho acceso a información. Ha evolucionado, por ejemplo, todo el tema de VC investing, o sea, todo lo que es inversión de fondos en empresas, red de ángeles Ujú. inversionistas muy avanzadas, muy estructuradas, muy sofisticadas en muchas partes. En Colombia, en Latinoamérica, sobre todo en los países en los que nosotras trabajamos, hay mucha centralización del ecosistema emprendedor en las ciudades principales. Hablamos de eso hace poco. Entonces tú vas a una ciudad como Bogotá o Medellín y te encuentras de todo, o sea, hay de todo. Pero luego vas a una ciudad intermedia o una ciudad pequeña Ujú. y es muy Correcto. difícil encontrar. De pronto tendrás una cámara de comercio y uno que otro recurso, pero una persona que viva en tal vez las ciudades, te las digo y no van a significar nada, pero no sé, en Sincelejo, en Colombia, no va a tener acceso a un ecosistema emprendedor y puede haber una idea increíble Ujú. que se va a quedar ahí porque tienes poco acceso a capital, poco acceso a redes, a networks, a personas, a podcasts, a... Sí, es muy limitado. Entonces creo que falta mucho todavía en temas de conectividad, sobre todo en las regiones que Que no no son son las las centrales. principales. Sí, y yo creo también en términos de, por ejemplo, por la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, nosotros, uno, tenemos subsidio federal, que los países latinoamericanos no tienen subsidio federal, lo que significa eso es que la riqueza la tiene que generar el país. O sea que también de alguna manera debería ser un interés del país que sus ciudadanos estén generando riqueza a través de los negocios y estén generando más negocios. Y lo otro entonces es que aquí a Puerto Rico viene mucha compañía americana. Entonces, esa compañía americana es la que da los buenos trabajos bien pagos, farmacéuticas, etcétera. Así que sí, yo creo que también el caso de Latinoamérica tiene una quizás necesidad mayor, importancia mucho mayor o relevancia mayor que se esté enseñando este empresarismo porque las empresas son empresas, deberían ser empresas nacionales para el crecimiento del Producto Bruto del país. Así es, y quiero sumar a eso un cambio generacional, en el cual las nuevas generaciones han tenido un cambio en cuanto a lo que es importante y felicidad para la Sí. generación, en cuanto al propósito que antes de pronto tú trabajabas en un banco por 15 años, esa era la definición de ser exitoso, es Ajá. como que súper exitoso, pero mi amiga hija de esta persona es un caso real. Eso es como lo antes, esto es lo que yo menos quiero en mi vida, es trabajar en un banco por 15 años. Entonces también creo que ha jugado un papel el cambio en las generaciones y las motivaciones que tienen las generaciones en cuanto a quieren una vida más remota, más nómada, quieren una vida en la cual su trabajo esté alineado a su propósito en la vida. Entonces creo que eso también ha ayudado al boom del emprendimiento un poco, ese impulso de las nuevas generaciones. Y quiero preguntar, antes de ir a culminar y unas preguntas un chin personales o de consejo, en algún momento en una de las empresas tuviste que haber pasado un momento bien difícil. ¿Puedes contar un poco cuál fue ese momento y cómo hiciste para superarlo o qué decisión tomaste? Porque hay veces que en esos momentos lo que son como definitorias, ¿no? Para uno tomar una decisión que a lo mejor estaba arrastrando lo que fuese o te dio algún crecimiento que no habías tenido antes. Sí, claro, no, he tenido muchos momentos, yo aquí lo he dicho abiertamente, el emprendimiento es un camino bastante duro, bastante bueno, pero bastante duro. Chococar en algún momento, aquí ya no sé las edades que edad podíamos tener, pero ya éramos grandes. Creíamos que Chococar necesitaba ser un cookie lab, un laboratorio de galletas. Entonces pusimos en centros comerciales islas que vendían galletas. Y ese es uno de los periodos más dark, o sea, más oscuros de la vida, porque primero no éramos felices, segundo el estrés y lo que nosotros teníamos que hacer era como que, ¿qué estamos haciendo? Entonces los chocolates que ahora eran galletas, entonces te robaban, cerraban, tenías que estar todo el día ahí, el propósito, ya aquí dictábamos conferencias y hacíamos esto y decíamos, ¿qué estamos haciendo? Era diciembre y diciembre es como la mejor temporada de los centros comerciales, explotan, está todo súper lleno y dijimos, no, o sea, o cerramos esto ahora o seguimos siendo tristes, miserables en la vida porque no éramos felices. Y ya aquí teníamos como, nos había picado esa cosita de educación, de qué transformar, hay que hacer. Y dijimos, no, es diciembre, era justo antes de diciembre, vamos a cerrar. Cerraron antes de las Navidades, antes Cerramos del antes de las pico. Navidades, Ah, antes del momento rebelde, más rebelde. duro de la vida.
y era como que es ahora o es nunca y vamos a encontrar qué es lo que es, porque esto no es. Obviamente habíamos invertido dinero, Claro. tiempo ilimitado, porque eso había que sacar Además, 1000 estaban, de permisos, alguna 1000 manera, estaban cosas. cerrando su primer negocio, o sea, que su primer, Claro. o sea, Y entonces, ¿qué va a decir la gente? ajá, ajá, Y además dando y el conferencias. dinero que acabamos de hacer aquí, ¿qué? O sea, ese dinero no lo sudamos y ahora todo se iba a perder porque era una inversión, o sea, tuvimos que invertir, no tuvimos que invertir tanto dinero que yo no quiero ni recordar, pero era decir, esto es una parte del camino, pero esto no tiene que ser lo que, sí, esto no es, que inspirado en algo muy bueno de nuestra vida, creíamos que ese era el camino, pero no, el camino de nosotros era educación. Y si no hubiéramos hecho eso, tal vez Business Nation no existiera y tendríamos muchas islas en muchos centros comerciales, o tal vez no hubiera sido exitoso y hubiéramos dicho hasta aquí llegó nuestra historia porque no somos buenas en el tema de los negocios. ¿Y qué aprendizaje tú le puedes compartir a la audiencia que ustedes tuvieron a nivel de negocio con eso? Primero, O sea, que los negocios de ego no te llevan a ningún lado. sí. Segundo, a todo el mundo le pasa. En mi vida, una de las bendiciones más grandes que yo creo que he tenido ha sido poder escuchar la historia de muchas personas y rodearme de muchas personas muy exitosas, y en todas las historias de estas personas siempre ha habido un camino de la embarré, pues lo hice mal, o sea, no todos los caminos son perfectos y buenos como la gente Ni son una los línea muestra, ni recta. son una línea recta, pero cuando uno se equivoca, siente miedo. Claro. Y creo que esa fue mi aprendizaje más grande. Es como una mala decisión no significa que tú ya eres una persona que toma malas decisiones. Es simplemente una cosa que sucedió en tu camino y puedes tomar muchas más. Pero uno siente miedo. Yo sentía miedo y decía, tal vez yo no soy tan buena en esto. Y empieza uno, el cerebro, por eso me encanta el tema del cerebro, te empieza a dar vueltas y te repites tanto las cosas que terminas creyéndote una historia y tienes que poner un par y decir, no, señor, esto pasó aquí y chao, estoy listo para la próxima, porque eso no me define. Fue una mala decisión, creía que era así, pero esa es la vida del emprendedor. Arriesgarse muchas veces y nunca vas a estar seguro de que estás tomando la buena decisión, y tienes que vivir con eso si quieres ser emprendedor. Así que, oigan, todos tomamos malas decisiones en algún momento de nuestra vida y eso no define quién tú eres. O sea, vas a sentir ese miedo, lucha con él, o al menos en mi caso, Karen contestó esta respuesta un día un poco distinta a la mía. En mi caso fue yo con miedo y con lo que sea, batalla, dile a tu mente, no, me estás jugando un juego que no es el que yo quiero jugar y punto. Esta no soy yo, esta sí soy yo. En esa línea, entonces te voy a hacer 3 preguntitas más finales para terminar. Desde joven estás dando charla. Ha habido un auge de social media. Ustedes tienen una presencia bien fuerte en social media. ¿Cómo has sentido alguna vez presión en términos de tu vida privada versus tu vida en las redes sociales? ¿Cada cuánto estás pendiente del social media? Tú vas a los sitios y la gente te reconoce y eso es algo que te gusta o a veces quieres que no. Cuéntanos un poquito ya de la parte de manera personal. Bueno, yo creo que las redes sociales han sido un camino muy importante en nuestras vidas porque nos ha permitido amplificar lo que nosotras hacemos, y también que el tipo de contenido que creamos y lo que hacemos nunca ha sido, o sea, fue como al revés. O sea, nosotros no queríamos ser influencers, no queríamos ser social media personalidades, simplemente íbamos compartiendo y eso fue como orgánicamente pasando. Creo que no he sentido así como presiones y cosas, porque soy muy real en lo que comparto y en lo que digo y en lo que veo. Creo que lo más chévere de las redes sociales ha sido encontrarse con personas que tú nunca te imaginas que algo que tú has dicho, que algo que has visto puede crear un impacto, y en lugares que tú menos te imaginas. En Guatemala, yo creo que eso fue el año pasado o hace 2 años, estábamos con mi novio comiendo en un lugar random en Guatemala y una niña de como 14 años, puede ser, o 13, vino a nuestra mesa en Guatemala, o sea, en Guatemala, un país que muy poco yo visito, a decirme, Daniela, yo la sigo en redes sociales, no te imaginas, yo quiero algún día poder aplicar a Harvard, no recuerdo qué universidad me dijo, ¿tú qué consejo me darías? ¿Y tú crees que yo podría hacerlo? Nos podemos tomar una foto. Y yo, ven, o sea, esto paga todo lo que yo, toda la vida, además estaba teniendo un día terrible ese día, paga todo lo que yo he hecho porque siento que genuinamente hemos logrado conectar con personas, y que si no hubiese sido por las redes sociales, tal vez nunca hubiera podido llegar a esa gente. Entonces, para mí, redes sociales ha sido una bendición. Creo que tiene cosas malas, 1500, pero muchas otras cosas las tienen. Pero si uno las usa bien, yo creo que es una muy buena manera de conectar con personas que tú nunca de otra forma hubieses podido.
¿Qué hace Daniela para desconectar? Uf, eso es un challenge, un desafío muy grande. O sea, aquí que hablamos de lo bueno y de lo malo, desconexión es algo que nos cuesta, me cuesta mucho y busco formas. Boxeo es lo que a mí más me encanta, como de, no es ejercicio, es mi obsesión en la cual yo digo que medito porque es el único momento donde yo siento que logro como Sacarte, no no pensar estar en nada. pensando, ajá. Además, aunque quiera, no puedo usar el celular. O sea, con los guantes Claro, puestos, tú no claro. puedes. O sea, literalmente, y eso no fue algo que escogí a propósito, simplemente sucedió. Pero entonces, cuando yo estoy en una clase de boxeo, haciendo boxeo, no puedo usar mi celular. Entonces, aunque me llamen, aunque lo que sea, no puedo. Entonces, literal, mi momento de mayor desconexión en la vida es boxear. Me encanta. ¿Cuál es el mejor consejo de finanzas, no de negocio, de finanzas personales que le puedes dar a las jefas y jefas que nos están escuchando? El mejor consejo que lo aplico a mí misma es poder llevar las cuentas de las cosas. Yo creo que los mayores errores que cometemos en nuestras finanzas personales son porque no sabemos qué pasa con nuestras finanzas personales. Es decir, la mayoría de gente, y no seas un po en tu audiencia, cuánto realmente saben cuánto se gastan en un mes. La mayoría de gente no tiene ni idea porque es un trabajo. Viajan sin ver, como yo les digo. Literal, pero uno tiene que conscientemente ponerlo dentro de sus tareas, o sea, ponerme a revisar cuánto me gasto, poner metas y ponerle números a las cosas. Las personas que están escuchando este podcast saben que Jefa y Jeva, si van a jefayjevas.com/cashflow, tenemos una hoja de trabajo para que la gente pueda en su casa hacer sus ingresos y hacer ese ejercicio de ingresos y sus gastos. Pues que lo descarguen ya, porque porque ese es el mayor error. La gente no lleva track, no sabe cómo, y están tan overwhelmed con cosas que piensan, yo no soy buena para eso no es lo mío, y lo pongo como al lado. Correcto. Y creo que tomarse ese tiempo para hacerlo y también tomarse el tiempo para decir, bueno, pero ¿a dónde es que yo quiero llegar? Porque en Colombia dicen, yo no sé si acá, pero dicen que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. O sea, uno va como sin ver, sin camino. Y entonces, ¿tú qué quieres lograr? O sea, este año yo tengo que tener un propósito en particular y no todo el mundo es como yo. Por eso este consejo le servirá a 30, 40% de la gente que sea como yo. Yo trabajo por metas. O sea, yo necesito saber yo qué es lo que quiero lograr y yo pongo presión en mí por eso. Pero si yo no sé, no me motivo. Entonces, para yo motivarme, yo necesito saber. Entonces, listo, quiero comprarme esto, quiero invertir en eso. Por ejemplo, ahora, este año, yo quiero pasar a inversiones de otros niveles y sé que necesito desbloquear, yo lo veo como Mario Bros, algunos mundos antes para poder llegar ahí. Entonces, visualizar eso yo creo que es muy importante. La metáfora es que tienen que desbloquear los mundos como en Mario Bros. Y me encanta porque eso mismo yo siempre le digo y le comparto a las jefas y jefas que están en nuestro programa de inversión, que nos escuchan, eso mismo de metas. Yo también me obsesiono, a principios del año yo viajo con Miguel y esos primeros el día, siempre estamos, el día 2 y 3. El día de mi cumpleaños. Pues ese día nosotros estamos haciendo, en un hotel haciendo planning. O sea, tú ves fotos de nosotros con los post-it, llevamos los post-it para el viaje, porque para nosotros, y hacemos metas de finanzas personales, de viajes, de negocio, o sea, en cada ámbito, le ponemos metas a cada ámbito, porque eso mismo, la persona que no tiene algo que aspirar, una meta que aspirar, entonces cualquier bus le sirve. Cualquier bus le sirve. Pues muchísimas gracias, Daniela. Ha sido maravilloso entrevistarte. Gracias por haber accedido y haber sacado tu tiempo en Puerto Rico para venir aquí a Jefa y Jevas. No, gracias a ti, me encanta. Amo Puerto Rico, amo tu podcast. Vi muchos de los episodios y aprendí mucho de la cultura, de la gente, del ecosistema. Así que cuentas conmigo y qué chévere poder hablar de este tema y que continúes en esa misión tan linda, porque además creo que si multiplicamos Celinas por 10,000, el mundo sería distinto. Ciertamente. Y si las personas que te quieren seguir, ¿a dónde pueden seguirte? Bueno, Hermanas Carvajalino, ahí nos pueden encontrar en todo lado donde pongan Hermanas Carvajalino, ahí están. Y Dani Carvajalino, si me quieren preguntar algo a mí, porque Hermanas Carvajalino lo respondemos todas, entonces me abre mis conversaciones, yo le abro las de ella. Dice, mira, ¿por qué no la pusiste? Dani Carvajalino, ahí también en todos lados estoy como Dani Carvajalino. Pues muchísimas gracias a todas ustedes por haberse quedado hasta el final. Este podcast fue largo, pero yo espero que se lo hayan disfrutado de rabo a cabo como yo me lo disfruté. Gracias por sintonizar otro episodio. Saben que tenemos sobre 150 episodios en su red de podcast favorita, y si quieren saber más sobre los ofrecimientos de Jefa y Jeva, sobre esa hoja de trabajo gratuita que pueden bajar para que conozcan sobre sus finanzas personales y sobre la membresía, pueden visitar a jefasyjevas.com. Gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, el Almacén del Vino y la firma legal Ferraioli. Será hasta la próxima.